Bueno, muy buenas tardes para todos. El día de hoy vamos a hablar acerca de las hipótesis, su importancia para la investigación y cómo podemos realizarlas. En primera instancia, pues sería como definir qué son las hipótesis y pues de este modo podemos definir que la hipótesis se considerará como una apuesta siempre previa a cualquier juego. Esta consideración es útil para comprender que una vez realizada la hipótesis, no es lógico ni ético cambiar o manipular su formulación inicial. Tampoco sería lícito cambiar la respuesta inicial una vez conocido el resultado del juego. ¿Sí? En cuanto a los orígenes, a cómo se originan las hipótesis, tenemos que puede ser mediante dos métodos. El primero sería el método de razonamiento inductivo, que pues sería parte de la observación de un problema concreto y puede conducir a la formulación de la hipótesis. ¿Sí? Este problema debe estar correctamente identificado y especificado, ya que si solo existe una intuición del mismo, será necesario profundizar más su definición. Entonces, el problema no anticipa nada sobre la solución porque si lo hiciera dejaría de ser un problema. ¿Sí? Y corresponde a la hipótesis de plantear las soluciones preseleccionadas. Y por otro lado, por otra parte, sería el método deductivo. ¿Sí? Este nace desde una teoría o de un marco conceptual o teórico y conduce a una serie de afirmaciones o hipótesis que convertidas en un instrumento de trabajo analizan la teoría. Si la hipótesis derivada de una teoría no se confirma, se podrá cuestionar la validez de la propia teoría, pero sí se tendrán que considerar las limitaciones o incluso la validez del diseño de estudio. Vale, en cuanto a la importancia, pues tenemos que la importancia de las hipótesis en una investigación provienen del nexo entre la teoría y la realidad empírica entre el sistema formalizado y la investigación. Eh, pues tenemos como dos conceptos en cuanto a la importancia. También podemos decir que proporcionan orden y lógica al estudio, favorecen la descripción y explicación. Mediante las hipótesis, el investigador anticipa cuáles son los elementos constitutivos del fenómeno bajo estudio y lo que contribuye a escribir atributos o variables a partir de valores y cualidades que los mismos poseen. A continuación, vamos a hablar acerca de los tipos de hipótesis y sus ejemplos. ¿Vale? En primera instancia tenemos a hipótesis descriptivas, que pues estas se limitan a descubrir cuál es la relación entre las variables de estudio, pero no explican las causas. Anticipan el tipo de variable esperada, el valor y las cualidades. Por ejemplo, la criminalidad en la ciudad de Caracas ha aumentado en el 50% en relación con el año 2019. ¿Sí? Entonces ahí podemos ver que escribe eh, con datos reales, hechos acontecidos en un pasado. Luego tenemos lo que son hipótesis causales. Las hipótesis causales o hipótesis de causalidad son aquellas que pues nos proponen explicar la relación entre causa y efecto entre dos o más variables, ¿sí? Pueden ser explicativas o pueden ser predictivas, ¿sí? En cuanto a las explicativas, pues estas nos ofrecen como una posible causa que relaciona las variables. Por ejemplo, el consumo excesivo de alcohol causa daño neuronal, ¿sí? Eh, pues como una hipótesis predictiva sería, predicen cómo se comporta, estas hipótesis predictivas predicen cómo se comportará una variable como respuesta a otra. Por ejemplo, el calentamiento global causará inundaciones en los próximos años. Por consiguiente, tenemos a las hipótesis correlacionales. Pues estas hipótesis correlacionales o de variación conjunta son las que nos establecen el grado de relación mutua entre variables. Es decir, cómo y en qué grado una afecta a la otra y viceversa. ¿Sí? En este tipo de hipótesis, el orden de las variables pues, es indiferente.
¿sí? Como ejemplo tenemos la teoría de la gravedad de Newton, que es una hipótesis correlacional, ya que en su enunciado dicta lo siguiente: a mayor masa, mayor fuerza de atracción. A lo que correlacionalmente explicaría que a mayor fuerza de atracción, mayor masa. ¿Sí? Entonces podemos darnos cuenta que en esta hipótesis el orden de las variables no es un factor determinante para que varíe. Luego tenemos hipótesis correlacionales que pueden ser negativas o mixtas. Digamos, una positiva que nos dicte que a mayor impunidad, mayor criminalidad. Una negativa que nos diga que a menor consumo de grasas, menor el riesgo de padecer enfermedades coronarias. Y por último, una mixta, que puede decir a mayor altitud, menor temperatura. Y pues ese sería como el detalle acerca de las hipótesis. Déjame saber en tus comentarios qué tipos de hipótesis pueden aportar también a esta investigación o consideras que hicieron falta.